Buenas noches. Hoy es 5 de julio del año 2025. Son las 12 de la noche con 23 minutos. Recibí un mensaje hoy, bueno, a las 10 con 56 minutos de la noche del 4 de julio. Voy a dar lectura del mensaje. Fue corto de 13 minutos, pero sustancioso. Comienzo. Diles que lloro, oh humanidad. A gritos de desesperación te llamo, a gritos y no escuchas, al grado de arrepentirme de crearlos, al grado de voltear mi rostro con ofensa y desgano hacia otro lado. Rebeldía. Te encierras tanto en tu egoísmo, te ensimismas en ti mismo, oh humanidad. Desgarro de mi entraña. ¿Quién es la vasija que puede comprenderme? Varios instrumentos, oh humanidad. Rebeldía. ¿De qué sirve que yo hablo y me desgarro en la garganta si nadie escucha? ¿Es que acaso son huérfanos? ¿En dónde está su padre? ¿Acaso llegaré con voz de trueno, con furia desatada? Tengan temor en el pedir y ajustar cuentas de su padre. Conductas relajadas, ¿y acaso no piensan que hay una eternidad con la cual serán juzgados? Doblen rodillas, acepten lo que se les pide y a lo que se les ha encomendado. Tienen planes cuando vuelan esas naves, órdenes fijas. Vuelas a través del espacio y dices que eres dueño y señor. Llegas a tierra, formaciones que se preparan para la emboscada y operación, dice el Señor. Movimientos en las bases. Todo lo preparas y dices que la victoria estará en tu mano. Soberbia. Planes de muerte y de trampa. Dile que es la oscuridad en ciernes. Cuando él no ataca, hay luz. Y cuando prepara todo, se cierne la oscuridad. Oh hombre, que llevas en tu misión y en tus manos la muerte. No hay amor a sus congéneres, o soberbia del soldado. ¿Acaso yo te creé para eso? ¿Dónde está la perfección de mi obra? Oh humanidad, vuélvete. Diles que les llamo una y otra vez. Diles que pediré cuentas. Diles que sé de sus planes y diles que su nuevo armamento soberbia en ellos, porque saben lo que harán. ¿Acaso el que ha creado se congratula de ver su creación sumergida en las sombras y en la destrucción? Oh hombre sin entrañas, que no tienes amor a tus congéneres, ¿crees que puedes tener un triunfo cuando es la derrota de tu género? Y yo le pregunto, ¿serán esas naves, Padre? ¿O serán misiles? ¿O en qué será? Y él responde, diles que sé lo que hacen en América, el Pentágono, de ahí saldrá la orden. Oh humanidad, te sumergirás en oscuridad, en detrimento de tu esencia, en locura, humanidad. Y yo le pregunto, ¿contra quién, Padre?
Solo me muestras eso, pero no sé contra quién. Y el Señor responde, dile que será silencio en Babel, donde inició todo. Ahí termina el mensaje. Bueno, paso a explicar. Al principio, el Señor dice que se cansa de gritarnos, de llamarnos, de que regresemos a Él. Y dice que no hay instrumento a cabalidad que comprenda la magnitud de estos mensajes, que no hay instrumento. Aunque somos varios instrumentos, no hay ese instrumento pleno y completo. Y después le dice a la humanidad que tengan temor, que tengamos temor, que Él no nos ha creado para que nos separemos de Él, nos destruyamos. Y en eso me muestra una nave. Y me empieza ahí, en ese momento ya empieza a darme la visión, porque primero es mensaje y me muestra esa nave, tipo como la nave que hizo y realizó los ataques en Irán. Y me muestra el piloto. Es un hombre típico, ¿no? De Estados Unidos. Un hombre rubio, con mucha soberbia. Y me muestra que va pilotando el avión. Y dice que cuando él va en ese avión, se cree el dueño de la tierra. Se cree invencible. Y esto hace referencia al ejército de Estados Unidos. Ellos saben que siguen siendo aún un imperio, en decadencia, pero imperio. Y me lo muestra llegando a las bases, a una base, y empiezan ahí a realizar maniobras. Todo se está preparando. El Señor dice que es para la misión. Y me muestra el Pentágono y me dice que de ahí saldrá la orden. Y me muestra la nueva arma. La tiene en sus manos el soldado. Y esto es algo como alegórico o simbólico, porque el soldado, el piloto que va a llevar esa arma en ese avión, la está tomando en sus manos y es una esfera. Y esto tiene que ver con la energía. Y en esa esfera se muestran o se manifiestan energía, rayos, energía. Y dice el Señor que es un armamento nuevo, que no lo conocemos y que ellos saben que lo tienen y que va a ser un antes y un después cuando lo detonen. Y yo le pregunto, pero solo me hablas y me muestras que es en el Pentágono, pero no me dices dónde va a ser esa misión. Y él dice que el silencio será en Babel. Y me dice, los jardines colgantes, en donde todo comenzó, en Babilonia, en Babel, Babilonia. Entonces se refiere que van a ser ataques a Irak. Nuevamente va a ser atacado Irak. ¿Por qué? No lo sé. Me imagino que porque Irak dio permiso a Irán de que utilizara su espacio aéreo para que Irán realizara su contraofensiva contra Israel. Porque eso es lo que hizo, una contraofensiva, porque Israel atacó primero. Israel atacó primero y después Estados Unidos a Irán.
y porque el, sabe el gobierno de Estados Unidos que hay gobiernos que son vecinos de Irán, que están dispuestos a apoyarle militarmente, entre ellos Pakistán, Irak. Ahorita, en estos días, han resurgido los, los nuevos bombardeos en Líbano, Hezbollah y Hamas en Gaza. Bueno, les voy a platicar cómo ya ahí termina, ¿no? Ahí termina la visión y ahí termina el mensaje. Y el Señor dice que no, que no ha creado al hombre para que se congratule en la destrucción de su género. Cuando dice su género se refiere al género humano. Quiero comentarles que cuando a mí me entrega hace tiempo, en el 2023, el mensaje y la visión profética de la destrucción de Ucrania, el Señor llora. Me muestra lo que ha estado ocurriendo ahora y que ya se está concretando. Varias ciudades en Ucrania están siendo arrasadas. Pero me muestra en ese momento las trincheras, el cielo de Ucrania, el, el terreno. Ucrania tiene una tierra, un suelo muy fértil. Y me muestra en ese momento en las trincheras a los soldados y lo que le claman los soldados, lo que le piden, lo que le gritan, que los proteja. Y el Señor lloró en ese mensaje. Hoy también hizo lo mismo. Cuando le dice a este piloto que no hay entrañas de misericordia, que no hay misericordia entre nosotros, entre el género humano. Y llora. Y dice que es un nuevo armamento. Dice, diles que sé de su nuevo armamento. Diles que sé que la orden sale del Pentágono. Ya el Señor le había dado en un mensaje anterior la oportunidad de Estados Unidos, porque ya decretó un juicio contra Estados Unidos y le dio la oportunidad de que se ciñeran en saco de ceniza, tanto el pontífice, porque es esa ciudadanía, y el pueblo de Estados Unidos. Y les dijo que les daba tiempo para convertirse. Entonces Estados Unidos lo que va a hacer es iniciar nuevos ataques, pero este ataque es distinto, porque es un nuevo armamento. Cuando a mí me muestra el soldado que tiene el arma, la está cargando en sus manos y la tiene enfrente de su dorso, el piloto. Me muestra el rostro del piloto y sé que es estadounidense. Es simbólico ahí porque le está diciendo al imperio estadounidense que hay una soberbia muy grande. Por eso él repite en este mensaje 2 o 3 veces, dice soberbia, y se refiere a ese imperio. Y bueno, el Señor está desvelando lo que está planeando y fraguando el Pentágono. Y si pensábamos que hay un alto al fuego, pues no. Ellos van a abrir otro frente en Irak. ¿Y por qué en Irak? Porque Irak les ha pedido que ya cierren sus bases militares y que abandonen su territorio. Se los ha exigido. Entonces esta es otra etapa del conflicto, porque sabemos que Estados Unidos e Israel es un solo frente y es un solo
es un solo bloque, porque si sabemos ya se distanció de la OTAN, los obligó a pagar el 5%, creo, no sé si el 2.5 o el 5% de su producto interno bruto, creo, y los obligó y están a disgusto. Apenas en su reunión en Holanda, la, la conmemoración de la fundación de la Organización del Atlántico Norte. Ahí les exigió, porque no querían, les exigió. Entonces ya llega lo que el Señor me dijo hace tiempo, que llegaba el comunismo a Europa. Van a afectar la economía de los europeos, de los ciudadanos, con impuestos. Y estaba yo pensando últimamente, pues que se han cumplido muchas profecías así de las que me ha entregado el Señor. Pues a veces es de golpe, todas las profecías que me ha dicho. Yo ya he perdido la cuenta y ya tampoco las cuento, ¿verdad? Pero así es el Señor con sus mensajes. ¿Y por qué dice el Señor al principio del mensaje que no hay instrumento? Yo en mi caso, precisamente hoy se cierra, esta semana y la próxima se cierran ya labores en las escuelas. Entonces, ya hoy cerrando, hoy ya es el último día que yo laboré. Enseguida me da el mensaje, ¿no? Como es como decir, te he dejado laborar, te he dejado terminar tus cosas y enseguida, ¿no? Ayer se me ha bajado mucho la presión y me dolían hasta las quijadas, ¿no? Yo, el cuello y las quijadas, y yo dije, ay Señor, creo que quieres dar tu mensaje. Y sí, hoy que estaba viendo en la noche, antes de recibir el mensaje, estaba viendo un video de Hugo Godoy Álvarez en su canal de Sorprendente Films, y en eso sale, ¿no? Y sé que tengo que dejarlo fluir, y aún sintiéndome pues todavía afectada a mí se me baja la presión arterial, ¿no? Entonces sí me he recuperado. Hoy ya sentí que me sentí mejor, pero aún así el Señor, el Señor exige, ¿no? Y nos está hablando al principio a los instrumentos. Y bueno, así entrega el Señor sus mensajes y así tiene uno que hacer la misión. Les hablaba de las profecías. Irán está tomando una actitud de mucha dignidad ante el ente de la Palestina ocupada. El gobierno impostor que colonizó, que despojó a un pueblo nativo, y Irán ha sido afectado y dañado, pero está respondiendo con mucha dignidad. Y yo veo, mejor dicho, observo las noticias y veo declaraciones de un país, declaraciones de Irán, declaraciones de Estados Unidos, declaraciones de Israel, declaraciones de cuerpos diplomáticos, obviamente, de Rusia, de China. Ha mostrado mucha dignidad a ese pueblo, un pueblo con una gran cultura ancestral, milenaria. Y yo veo, ¿no? Veo a Babilonia, veo a Irak, lo que era Babilonia, veo a Irán. Grandes culturas. Israel no tuvo esa cultura. De hecho, Israel fue sacado de su tierra y dispersado. Y los que están ahí son colonos.
que adoptaron la religión judía, pero no son semitas. Genéticamente no son semitas y se creen judíos solamente porque practican el judaísmo. Genéticamente no son de esa raza, no son de ese pueblo y de ese reino que fue desarraigado y que está en varias partes de Siria, Egipto, Irak, Líbano, Irán. Ahí están. Aún se conservan los judíos ahí. Y yo veo esas culturas milenarias y digo, y no se convierten, no hay un volverse. Y vemos por otro lado a los evangélicos sionistas de Estados Unidos, y que en todos lados ven enemigos, ¿no? A México ya lo catalogaron como enemigo. Y lo que están haciendo internamente. Esta es otra de las profecías que se ha cumplido del Señor, que me entregó y me dijo que venía la traición a México. Y la señora presidenta no se da cuenta del peligro que hay, el peligro que se cierne para México. Y ya debería de estar haciendo alianzas con Rusia, con China, alianzas militares. Y uno como instrumento lo ve, uno observa muchas cosas. ¿Qué les puedo decir? Se hará grande el conflicto entre Irán e Israel. Solo se están rearmando, solo están preparando las cosas. Y más Israel porque se siente ofendido, humillado, avergonzado por lo que hizo Irán. Y quien realmente frenó en ese momento las cosas fueron los acuerdos, las llamadas entre el presidente de Rusia y el presidente de China, con el presidente de Estados Unidos. Y lo que dijo el Señor de la gran áspid se cumplirá. Yo les digo, yo ya no cuento los mensajes y las visiones proféticas que me ha entregado y que se han cumplido. Porque Él nos dice en este mensaje, acepten su ministerio. Soy heraldo. Ministerio que se menciona, lo menciona el apóstol Pablo. Ministerio bíblico. No crean que es fácil tener un ministerio, no. Heraldo. Se menciona en relación con el anuncio de un mensaje o la proclamación de un evento importante. Está mencionado en la primera de Timoteo 2:7, donde el apóstol San Pablo se describe como un heraldo y un apóstol. En el profeta Daniel 3:4, donde un heraldo proclama el decreto de Nabucodonosor. Miren, Nabucodonosor. Y luego en la primera a Corintios 9:27 utiliza la metáfora el heraldo para ilustrar la disciplina y el compromiso necesarios para cumplir con una tarea. Pues sí, el Señor nos toma cuando quiere y exige cuando quiere. Yo de sentirme mal 2 días que se me bajó la presión arterial y hoy que ya me recuperé, siento que estoy recuperada. Enseguida me da el mensaje y enseguida es transcribirlo y enseguida es grabarlo. Y tengo energía ahorita, cosa que en 2 días no tuve. Y así es el Señor. Ayer me dolían las quijadas y lo intuí, ¿no? Y dije, el Señor quiere dar su mensaje.
Entonces, los mensajes son del Señor. Se está hablando mucho de un terremoto que se espera en la zona de Japón. Y la escritora de este manga habla y dice que va a afectar principalmente Japón, Filipinas, Indonesia. Entonces yo recordé la profecía que me entregó el Señor de un terremoto que va a ser en alta mar y va a afectar principalmente a Indonesia y a Filipinas. Y me mostraba cómo se abría la tierra cerca de las costas, y eso era costa, playa, y observaba cómo salía el fuego, y eso es algo que nos va a sorprender mucho. Y decía el Señor que va a ser más catastrófico, con más pérdidas humanas que el terremoto de Indonesia, ¿no? Creo que a finales de diciembre del 2004 ocurrió. Y el Señor decía que serán incontables el número de víctimas. Esos son mensajes y visiones que entrega el Señor. Todos estos son mensajes de Él. Uno solo es el instrumento y Él nos utiliza como Él quiere, cuando Él quiere. Y nuevamente me dice el Señor al principio en este mensaje, ¿no? Acepten su nombramiento, acepten su ministerio y actúen en consecuencia. O sea, sean responsables. Te estoy tomando en este momento porque te he nombrado heraldo y tienes que dar el mensaje. Bueno, sería también comentarles de Ucrania. Ya se espera la capitulación porque ya los ataques ya, ya casi no, ya son ataques pues para provocar ya una capitulación. O sea, no hay, son ataques a centros de reclutamiento donde guardan armamento, también a otros centros donde guardan armamento, donde están inspectores y mercenarios de la OTAN. O sea, Rusia no está dando descanso. Y sobre todo a la capital Kiev. Van por Kiev. Y ya dijo el presidente de Rusia que quiere toda Ucrania. Yo veo Ucrania y viva México y Dios no lo quiera, que México sea preservado. Por eso es decirle a la presidenta Claudia Sheinbaum que entienda la premura del mensaje, que entienda lo que se viene. ¿Creen que es fácil ser heraldo? No es un juego. Uno no está para juegos. Por eso a veces uno le habla a los pseudoinstrumentos, pseudovidentes, pseudoatalayas, pseudoprofetas. Les habla uno muy duro porque andan en la vida disipada. Piensan que es un juego. Y como no son depositarios realmente de mensaje y visión profética, ellos, porque obvio tienen grupos a los que manipulan y manejan. A mí me llegaron a entregar audios de esos grupos y es un desbarajuste. Y Dios no se manifiesta así. Sus mensajes no son así. Y piensan que es un juego. Y nuevamente estamos hablando de sangre, de genocidio.
Y Estados Unidos en este mensaje, cuando me muestra ese piloto, es lo que realmente piensa, ese gobierno, ese ejército, ese imperio. Y ya van para Chile y para Argentina, en la Patagonia. Y a ver si van a seguir con sus juegos, con sus tonteras. El ministerio profético es para revelar la palabra y el mensaje de Dios. Que hay cosas bellas que dice Dios, sí. Pero como me dijo el Señor cuando me entregó el don de lenguas, todo lo que yo te diga lo dirás. Porque si no hablan lo que se les entregue, no habrá carne que se sostenga en pie cuando yo regrese. Solo quien realmente tiene un ministerio profético sabe de la responsabilidad y que no podemos andar manipulando ni engañando a la gente. Si se dan cuenta, yo no subí video desde el que viernes 13, ¿no? Sábado 13. Porque yo lo grabé temprano, el sábado 13. Debe haber grabado entre 9 y 10 de la mañana, hora México. Que el viernes había atacado a Israel, a Irán. Y el sábado yo grabé entre 9 y 10 de la mañana. Y Estados Unidos ataca alrededor, hora México, alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Hora México. Cuando yo le comentaba a su eminencia que sí, que Irán iba a responder. Por eso les digo que yo ya no cuento las cosas que se van cumpliendo, los mensajes y visiones proféticas que el Señor entrega. Porque no es nada. Por eso, no sé si me da risa, me da tristeza esa gente que se autodenominan, se autopronuncian y se autorreferencian lo que no son. El ministerio profético revela juicios de Dios, mensajes de Dios, palabra, denuncia. Si quieren ver aquí ustedes ven a los evangélicos, a los protestantes, como gritan y están gritando ahí en sus reuniones. Yo soy muy callada o a veces muy medida en mis palabras. Pero también puedo decirle a alguien que es un embustero, que nada tiene que ver un ministerio profético real con lo que puedes pasarte haciendo 10, 15 años. Y el motivo de mi disgusto es que te dije, es genocidio lo que está ocurriendo. Y manipulas el mensaje profético. Cuando entiendas que sangre, cuando tengas entrañas sin misericordia, como lo dice el Señor en este mensaje, lo vas a entender. Mientras solo divagas y disipas en tu vida. El verdadero ministerio profético denuncia. Buenas noches, hermanos.